Durante décadas, Jorge Rivero fue mucho más que un actor, fue un símbolo. Su mirada profunda, su porte imponente, esa mezcla de virilidad clásica y misterio indescifrable lo convirtieron en uno de los rostros más adorados del cine mexicano y latinoamericano. Nacido para brillar, Rivero conquistó la gran pantalla con una facilidad que rozaba lo mítico. Pero lo que nadie imaginaba era que, tras ese rostro sereno y esa voz poderosa, se gestaba en silencio una tragedia impensable. Una sombra que se alzaba lentamente, silenciosa pero implacable, y que acabaría arrebatándole la vida a uno de los íconos más eternos del espectáculo. Todo comenzó con una fatiga inusual. A simple vista, parecía el desgaste natural de un hombre que había vivido intensamente. Sin embargo, quienes conocían a Jorge sabían que algo no andaba bien. Era un hombre disciplinado, de salud férrea, que mantenía una rutina impecable. Cuando las molestias se volvieron persistentes, acudió a su médico de confianza, creyendo que quizás necesitaba simplemente descansar. Nadie, ni siquiera él, imaginaba que esa consulta sería el primer capítulo de un adiós estremecedor. El diagnóstico cayó como un rayo en cielo despejado. Jorge Rivero padecía una enfermedad degenerativa terminal, una rara y agresiva condición que atacaba rápidamente sus funciones vitales. Su cuerpo comenzaba a fallar, y el tiempo no jugaba a su favor. La noticia se mantuvo en el más absoluto secreto. Jorge, fiel a su estilo reservado y elegante, decidió no hacerlo público. No quería lástima, no buscaba compasión. Solo deseaba paz. Quería despedirse del mundo como había vivido, con dignidad, con fuerza, con una discreción que solo los grandes conocen. Pero el silencio no duraría para siempre. La noticia de su ingreso al hospital fue el primer indicio de que algo grave ocurría. Aquel hombre que alguna vez fue comparado con Sean Connery por su presencia y carisma, ahora yacía en una habitación blanca, conectado a monitores, mientras los médicos intentaban ganar una batalla imposible. Las redes sociales se llenaron de rumores, los medios especularon con cuidado, y sus seguidores, en todas partes del mundo, comenzaron a temer lo peor. El 27 de mayo, a las 3:14 de la madrugada, Jorge Rivero exhaló su último aliento. La noticia de su fallecimiento se expandió como fuego en un campo seco. El mundo del espectáculo se paralizó. Las redes sociales se inundaron de homenajes, fotos antiguas, escenas memorables, y mensajes desgarradores. El público, ese que lo había amado sin condiciones desde sus primeras apariciones en el cine en los años 60, no podía creerlo. Jorge Rivero ya no estaba. El galán inmortal había cerrado los ojos para siempre. Su funeral fue un evento íntimo, casi secreto, como él lo había pedido. Pero eso no impidió que miles de admiradores se agolparan a las puertas del cementerio con flores, retratos y lágrimas. No era solo el adiós a un actor. Era el adiós a una era. A un símbolo. A una leyenda. Rivero no solo fue famoso por su físico envidiable ni por las docenas de películas que protagonizó. Su talento iba mucho más allá del rostro perfecto. Fue uno de los pocos actores mexicanos que logró conquistar Hollywood sin renunciar a su identidad, que trabajó al lado de figuras como John Wayne y Charlton Heston, pero que siempre volvió a su tierra, a sus raíces. Nunca se olvidó de dónde venía. Fue un embajador del arte mexicano en el mundo, un caballero dentro y fuera de la pantalla. Pero lo que más impactaba de Jorge era su humanidad. Quienes tuvieron el privilegio de trabajar con él lo recuerdan como un hombre generoso, humilde, de palabra firme y corazón blando. Nunca perdió su esencia. Nunca se dejó corromper por el ego ni por la fama. En los sets era el primero en llegar y el último en irse. Trataba a todos por igual, desde el director hasta el asistente más joven. Tenía la mirada de quien ha vivido mucho, pero el alma de quien aún cree en la bondad. Su enfermedad fue rápida, pero su legado será eterno. Jorge Rivero enfrentó su final como vivió su vida, con valentía. No hubo quejas, no hubo lamentaciones. Solo aceptación. Sus últimas palabras, según reveló una enfermera que lo acompañó en sus últimos momentos, fueron un susurro profundo: gracias, por todo. Dos palabras que resumen toda una vida de entrega, pasión y gratitud. Hoy, al recordarlo, no podemos evitar preguntarnos cómo alguien tan lleno de vida pudo partir tan abruptamente. Pero quizás ahí radica el misterio de los grandes. Jorge Rivero no murió. Se transformó.
Pasó a ser parte del imaginario colectivo, de la historia del cine, del corazón de millones. Se convirtió en leyenda. Las nuevas generaciones tal vez no comprendan el impacto que Jorge tuvo en su tiempo. No entenderán cómo un solo hombre podía robarle el aliento a todo un país con solo una mirada. Pero basta con ver una sola de sus películas para entenderlo. Bastan segundos de su presencia en pantalla para sentir que estamos ante alguien irrepetible. Porque Jorge Rivero no fue simplemente un actor. Fue una constelación. Un astro que iluminó varias generaciones con su talento, con su elegancia, con su amor por la vida. Y aunque hoy ya no esté físicamente entre nosotros, su luz seguirá brillando, eterna, en cada memoria, en cada suspiro, en cada lágrima de quienes lo admiraron. Pero lo que más duele, lo que sigue desgarrando corazones en silencio, no es solamente su partida, sino la forma en que se fue, en soledad, sin alboroto, fiel a su carácter reservado, dejando tras de sí una estela de misterio, como si incluso la muerte hubiera decidido tratarlo con el mismo respeto que él otorgó siempre al mundo. Sus amigos más cercanos han comenzado a compartir, tímidamente, recuerdos íntimos que hasta ahora se mantenían ocultos. Anécdotas simples, pero profundamente reveladoras. Como aquella tarde en la que, tras recibir el devastador diagnóstico, Jorge se sentó solo en un parque durante horas, observando a los niños jugar, a las hojas caer. No derramó una lágrima. Solo guardó silencio. Cuando le preguntaron qué pensaba, respondió con una serenidad que heló la sangre de su interlocutor: estoy haciendo las paces con el mundo, porque pronto me iré. Pero me voy en paz. Esas palabras, ahora repetidas por miles en redes sociales, se han vuelto casi un mantra entre quienes aún no aceptan su ausencia. Porque Jorge Rivero no fue solo una figura pública. Fue parte de nuestras familias, de nuestras costumbres. Sus películas eran el centro de las reuniones, sus frases eran repetidas con devoción, su imagen decoraba revistas, afiches, corazones. Y hoy, sin él, el mundo parece un poco más gris. Lo que muchos no saben es que Jorge también fue un defensor incansable de las causas sociales. Apoyó en silencio a hogares de niños, visitó hospitales sin cámaras, y ayudó a colegas en desgracia sin esperar jamás un reconocimiento. Era de esos que creen que el verdadero valor de una persona no se mide por su fama, sino por su capacidad de dar sin esperar nada a cambio. ¿Y cuántos lo supieron realmente? Muy pocos. Porque Jorge nunca alardeó. Porque para él, el bien debía hacerse en secreto. Incluso en sus últimos días, cuando la enfermedad lo doblegaba físicamente, su espíritu permanecía intacto. Se cuenta que una enfermera lo escuchó tararear una vieja canción mexicana mientras recibía tratamiento. Cuando ella le preguntó si no tenía miedo, Jorge la miró con una sonrisa dulce y respondió: miedo tuve cuando era joven y no sabía qué hacer con mi vida. Ahora sé que viví. Y eso es suficiente. ¿Y cómo olvidar sus ojos? Esos ojos que, incluso apagándose, seguían brillando. Hay quienes afirman que en su último día, mientras el personal médico entraba y salía de su habitación, Jorge los recibía a todos con una mirada firme, serena, agradecida. Como si supiera que cada instante era valioso, como si supiera que ya no pertenecía a este mundo, pero aún quería despedirse de él con respeto. Tras su muerte, surgieron homenajes en todas partes, desde México hasta Argentina, desde España hasta Estados Unidos. Grandes actores lloraron por él. Directores legendarios rememoraron sus colaboraciones con emoción. Pero fue el pueblo, el público sencillo, el que lo vio crecer en la pantalla, quien más lo lloró. Las redes sociales se colapsaron de imágenes, de mensajes que decían todos lo mismo: se nos fue el último caballero. Y sí, Jorge Rivero era un caballero. En una época en la que la fama se mide por escándalos y titulares vacíos, él se mantuvo al margen, construyendo una carrera sólida, digna, respetada. Nunca necesitó gritar para ser escuchado. Su sola presencia bastaba. Era un gigante tranquilo. Un coloso que no imponía con violencia, sino con carisma, con elegancia, con esa energía magnética que solo los verdaderamente grandes poseen. Hoy, mientras sus restos descansan en paz, su legado sigue vivo. Jóvenes actores lo mencionan como inspiración. Cineastas estudian su obra con devoción. Los cinéfilos más apasionados organizan ciclos especiales con sus películas más memorables: El mexicano Soldado de Fortuna de las Hartman, entre muchas otras. Porque en cada una de ellas, Jorge dejó una parte de su alma.
Y esa alma, inmortal, sigue hablando desde la pantalla. Las cartas de sus fans, que aún llegan por cientos, son una prueba más de que Jorge Rivero no fue un actor más. Fue un pilar de identidad cultural. Fue la imagen de una época dorada que se resiste a morir. Fue el amor platónico de millones. El modelo a seguir. El ejemplo del hombre que, incluso ante la adversidad más cruel, nunca perdió la compostura. Y si algo nos ha dejado claro su partida, es que la muerte no siempre gana. Porque hay personas que, aunque se vayan físicamente, siguen viviendo en la memoria colectiva. Jorge Rivero ahora es parte del mito, del imaginario latinoamericano. Es uno de esos nombres que no se pronuncian con tristeza, sino con orgullo. Uno de esos rostros que no envejecen, que siguen tan firmes, tan varoniles, tan intensos como en sus años de gloria. Hay quienes dicen que las estrellas más brillantes se apagan más rápido. Quizás sea cierto. Pero también es cierto que su luz, aunque ya no esté presente, sigue viajando a través del tiempo, iluminando generaciones futuras. Así es Jorge Rivero, un cometa que cruzó el firmamento del arte con una fuerza avasalladora, dejando una estela que nunca se desvanecerá. En estos tiempos inciertos, donde todo parece efímero, su figura nos recuerda que la verdadera grandeza no está en ser famoso, sino en ser inolvidable. Y Jorge lo es. Lo será siempre. Descansa en paz, Jorge Rivero. El mundo llora tu partida, pero celebra tu existencia. Gracias por tanto. Gracias por siempre. La vida de Jorge Rivero estuvo marcada por un incesante caminar entre luces y sombras, una existencia teñida por la melancolía profunda que brotaba desde lo más íntimo de su ser. Desde sus primeros años, Jorge sintió el peso invisible de la soledad familiar, un vacío que nunca pudo llenar del todo, a pesar de los esfuerzos por mantener a su alrededor la apariencia de fortaleza y resiliencia. La familia, ese núcleo sagrado donde se supone que uno debe hallar amparo y amor incondicional, para Jorge fue a menudo fuente de dolor y desencuentros, un escenario donde los sueños se fragmentaban y los afectos se distanciaban sin remedio. La tristeza de Jorge no era superficial ni pasajera, era una tristeza antigua, arraigada en la falta de comunicación, en el silencio que sepultaba los sentimientos y en las heridas invisibles que las palabras no dichas fueron dejando a lo largo de los años. Cada relación rota, cada pérdida, cada gesto de indiferencia fue acumulándose dentro de él, creando una prisión emocional de la que parecía no poder escapar. Esta angustia se reflejaba no solo en su alma, sino también en su cuerpo, que lentamente comenzó a mostrar signos de fatiga y deterioro. Su salud, que alguna vez fue robusta y vigorosa, comenzó a declinar con un ritmo inquietante, como si el peso de sus penas y los daños invisibles en su corazón se trasladaran también a su organismo. El golpe más devastador llegó cuando le diagnosticaron una enfermedad grave y terminal, una sentencia que cayó sobre él como una tormenta inesperada y cruel. El mundo de Jorge se desmoronó en un instante, el temor y la desesperanza se apoderaron de sus días, mientras la enfermedad avanzaba sin piedad. En ese momento, no solo enfrentaba el inminente final de su existencia física, sino también el eco de todas las pérdidas emocionales que había sufrido durante su vida. El hospital, con sus paredes blancas y su atmósfera fría, se convirtió en su último refugio, un lugar donde la lucha por sobrevivir se mezclaba con la aceptación dolorosa de lo inevitable. La noticia de su fallecimiento conmovió al mundo entero, que seguía con atención la trayectoria de un hombre cuya vida había sido un testimonio de lucha, tristeza y dignidad. Jorge Rivero no solo dejó un legado artístico y profesional, sino también un ejemplo profundo de cómo el sufrimiento interno puede afectar a una persona hasta sus últimas horas. La tristeza que lo acompañó durante toda su existencia y que se profundizó con su enfermedad final resonó en quienes lo conocieron y admiraron, haciendo palpable la fragilidad de la vida y la necesidad de valorar cada instante junto a quienes amamos. En el silencio que siguió a su partida, quedó el recuerdo de un hombre que, a pesar de su dolor, enfrentó la adversidad con una valentía silenciosa y un corazón que jamás dejó de sentir, aunque la tristeza fuera su sombra constante. Jorge Rivero, con su vida y su muerte, nos recordó la importancia de la familia, la salud y el amor como pilares esenciales que no deben darse por sentados, porque detrás de cada sonrisa puede esconderse una tristeza profunda y una lucha invisible que solo el tiempo y la compasión pueden aliviar. La historia de Jorge Rivero es una llamada profunda a la reflexión y a la compasión. Su vida, marcada por una tristeza profunda y constante, nos recuerda que detrás de cada persona exitosa o conocida puede esconderse un mundo interior lleno de dolor y lucha silenciosa.
Jorge no solo fue un hombre que enfrentó dificultades familiares y personales, sino que también cargó con un sufrimiento aún mayor cuando recibió el diagnóstico de una enfermedad grave que, finalmente, terminó arrebatándole la vida. Este trágico final en un hospital no solo dejó una herida abierta en su familia y amigos, sino que también conmocionó al mundo entero, haciéndonos ver la fragilidad humana y la importancia de estar cerca de quienes sufren. Es necesario que, frente a historias como la de Jorge Rivero, aprendamos a mirar con más amor y comprensión a quienes nos rodean. El dolor que él vivió, invisible para muchos, es una realidad que miles enfrentan diariamente en silencio. Por eso, hoy más que nunca, debemos abrir nuestros corazones y tender la mano a quienes atraviesan momentos oscuros. La vida de Jorge nos enseña que no basta con admirar el éxito o el talento de una persona, debemos ser conscientes de su humanidad, de sus batallas internas y del valor que implica enfrentarlas. Su lucha contra la enfermedad fue una muestra de coraje, pero también un recordatorio de que nadie debería enfrentar el sufrimiento solo. La pérdida de Jorge Rivero dejó un vacío inmenso, un silencio que pesa en el alma de quienes lo amaron y en el corazón de quienes lo admiraron desde lejos. La noticia de su muerte sacudió a la sociedad y nos hizo detenernos para pensar en lo que realmente importa: el amor, el apoyo, la empatía. En un mundo muchas veces frío y acelerado, la historia de Jorge es un llamado a detenernos y a conectar verdaderamente con el dolor ajeno, a ser esa luz en la oscuridad para quienes más lo necesitan. Su partida nos recuerda que la salud es un tesoro frágil, y que la enfermedad puede golpear a cualquiera, sin importar su fama o sus logros. Por ello, invito a todos a honrar la memoria de Jorge Rivero no solo con palabras, sino con acciones concretas de amor y solidaridad. Abramos nuestros corazones para escuchar y comprender, para brindar compañía y apoyo a quienes luchan con enfermedades, a quienes sufren pérdidas familiares, a quienes enfrentan la tristeza profunda. La empatía es la herramienta más poderosa que tenemos para aliviar el sufrimiento ajeno y construir un mundo más humano. La historia de Jorge nos recuerda que, en la adversidad, el amor es lo que puede darnos esperanza y fuerza. Es fundamental que recordemos que detrás de cada historia de enfermedad y pérdida hay una persona que merece respeto, cariño y comprensión. Jorge Rivero vivió momentos oscuros, pero su valentía y su dignidad deben ser un ejemplo para todos nosotros. Que su recuerdo nos inspire a ser mejores, a cuidar a quienes nos rodean y a no dejar a nadie enfrentarse solo a sus tormentas internas. La tristeza que marcó su vida es también una lección de humildad y humanidad para toda la sociedad. En conclusión, el legado de Jorge Rivero va más allá de su triste despedida, es un llamado urgente a cultivar la empatía, el amor y la compasión. Que su vida y su muerte nos impulsen a crear vínculos más fuertes y a estar presentes para quienes sufren, porque solo así podremos sanar heridas profundas y construir un futuro más solidario. La memoria de Jorge debe ser un faro que ilumine nuestro compromiso de amor hacia el prójimo, recordándonos que, en la fragilidad humana, reside también la grandeza de la esperanza compartida. Jorge Rivero no solo fue una estrella del cine, sino también un ícono de una época, de toda una generación de espectadores y de la cultura cinematográfica de México y América Latina. Su vida es un testimonio de resiliencia, humanidad y una pasión eterna por el arte y la vida. Aunque la enfermedad rápidamente minó su fuerza física, su espíritu indomable y su amor por la vida permanecieron intactos, viviendo eternamente en el corazón de millones de admiradores. Su partida no es un final, sino un hito para recordar los valores perdurables que dejó, la dedicación a su profesión, la humildad en el éxito, y especialmente, la honestidad consigo mismo. Jorge Rivero nos enseñó que detrás del brillo de una estrella de cine hay un ser humano con deseos, tristezas y también esos últimos momentos de paz. Fue un ejemplo de gran artista no solo por su talento, sino también por su carácter. Cada película, cada papel suyo es como una joya preciosa, que guarda el aliento y el alma de una persona auténtica. Y cuando las luces de la pantalla se apaguen, Jorge seguirá brillando en la memoria del público, en cada historia, en cada relato y en el corazón de quienes alguna vez lo amaron. Aunque pase el tiempo, aunque cambien las generaciones, la luz de Jorge Rivero nunca se desvanecerá. Unámonos para preservar y honrar su memoria, para seguir difundiendo el espíritu, el talento y el amor que entregó al mundo. Así, cada vez que se mencione a Jorge Rivero, no solo recordaremos a un actor legendario, sino también a un ser extraordinario, un símbolo de vida intensa incluso en los momentos más difíciles. Si te gustan las historias de leyendas, de personas que contribuyeron a hacer la historia del arte y la cultura, no olvides suscribirte a nuestro canal. Aquí seguiremos compartiendo contigo relatos auténticos, profundos y llenos de emoción sobre grandes personajes como Jorge Rivero y muchas otras figuras.
Al presionar el botón de suscripción no solo ayudas al crecimiento del canal, sino que también demuestras respeto y amor por el arte y los valores eternos que personas como Jorge dejaron al mundo. Construyamos juntos una comunidad auténtica de amantes del cine y la cultura, donde las historias se cuentan con dedicación y respeto. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo nuevo. Gracias por acompañarnos en este viaje para descubrir vidas legendarias. Nos vemos en los próximos vídeos. Hola y hasta pronto.